Muchas veces, he hecho el Camino de Santiago muchas veces. Lo que yo quisiera aclarar antes de nada es que el Camino de Santiago nunca es el mismo. Cambia todo y fundamentalmente quien cambias eres tú. Entonces tú eres otra persona, con otras experiencias, con otros valores, encuentras otra gente, con otro sentimiento, con otras ideas. Y luego también, por supuesto, cambia el aspecto físico del camino. Pero sí, lo he hecho muchas veces. Muchas. Bueno, en primer lugar yo definiría el Camino de Santiago como un camino interno. El Camino de Santiago utiliza una serie de medios, una serie de armas, de excusas para introvertirte, para volcarte en ti mismo. El Camino de Santiago empieza realmente cuando empiezas a caminar dentro de ti. Entonces es bueno para cualquier lugar del mundo. En Iberoamérica el Camino de Santiago es muy importante, tanto en cuanto exista gente que quiera efectivamente caminar interiormente. Y ahí sería muy interesante, y creo que es el momento de aclarar, que el Camino de Santiago se ha convertido en un símbolo. Y es un símbolo de libertad, es un símbolo de confraternización. Y le hemos quitado afortunadamente ya ese carácter negativo que tenía Santiago, se le llamaba Matamoros, una cosa espantosa. Y luego, desgraciadamente, en América también se le llamaba Santiago Mataindios. Con lo cual, afortunadamente, eso ya está superado. Y Santiago se ha convertido en un símbolo de concordia, de amistad, de solidaridad. Vamos a ver, abogado viene de la famosa expresión latina de advocatus, el que es llamado. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir siendo llamados durante mucho tiempo en muchos lugares del mundo. Cuanto más complicada esté la situación en un país, más abogados necesitarán. Bien entendido que estoy hablando del abogado que efectivamente quiere resolver, no el abogado que quiere artificialmente complicar. Nosotros somos los principales enemigos de ese tipo de abogado oportunista que va en contra de la esencia real de la abogacía. Bueno, para mí el hecho de que aparezca en la serie de Hollywood no significa que tenga más presencia internacional. Yo creo que Iberoamérica está evolucionando bien, dentro de los tremendos problemas que tiene. Es cierto que ha sido un lugar en donde han confluido muchos intereses económicos y muchos intereses imperialistas y han tratado de desvirtuar el verdadero sentido de Iberoamérica. Ahora mismo yo no creo que Iberoamérica haya perdido protagonismo, simplemente está buscando su identidad y está teniendo una serie de luchas internas, pero cuando lo encuentre y con la ayuda importantísima de sus aliados en Europa, que es la parte peninsular de Iberoamérica, es decir, España y Portugal, volverá a recuperar el prestigio que en su momento tuvo y que actualmente está luchando por él. El sentido de Iberoamérica es el sentido de los libertadores. Los libertadores que en un momento determinado marcaron un camino diferente a toda esa tiranía, a toda esa oligarquía que existía. Cuando la gente habla, por ejemplo, de San Martín, de Bolívar, de José Martí, de Francisco de Miranda, pues durante mucho tiempo y en algunas clases sociales españolas han sido considerados como rebeldes. No es verdad. El primer grito que se oyó en América para conseguir su independencia, entre comillas, fue «Viva Fernando VII». Realmente los patriotas iberoamericanos se levantaron contra la opresión de Napoleón. Lo que pasa es que Fernando VII, que ha sido el peor rey que ha tenido España, con mucha diferencia, pues consiguió con su actitud cambiar el concepto de vasallaje. Desde el momento que cambiaban al rey, el resto de los súbditos no tenían por qué seguir manteniendo ese concepto medieval de vasallaje con el rey que se les había impuesto a través de una potencia extranjera. Posteriormente, una vez que la situación en España se resolvió, pues Fernando VII no respetó las promesas que había hecho a los españoles de ultramar
y empezó a quitarles una serie no de privilegios, sino de derechos. Y ahí entonces cuando surge esa independencia, esa revolución, en donde se cambian pues valores. Pero, por ejemplo, a título anecdótico diré que Bolívar, uno de los proyectos que Simón Bolívar tenía era preparar un ejército y venir a España para liberar a los españoles de la opresión de Fernando VII y de Napoleón. Yo tengo una gran referencia profesional y personal con un decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ya fallecido, que se llamaba Antonio Pedro Ríos. Él y yo hemos conversado mucho de Iberoamérica y siempre llegábamos a la misma conclusión. Cuando estás en Europa, los primeros 5 minutos son todo coincidencias. Que bien, estamos en la Comunidad Europea, en fin, estamos muy civilizados, podemos hacer muchas cosas. A partir de esos 5 minutos empieza a haber diferencias. Se empieza a hablar de Napoleón, se empieza a hablar de Fernando VII, se empieza a hablar de Carlos V, se empieza a hablar de tanta gente que ha intentado hacer una Unión Europea a su manera, que verdaderamente es difícil llegar a considerar a un europeo de verdad tu hermano, de verdad tu compatriota. Con Iberoamérica pasa completamente lo antagónico, es distinto. Los 5 primeros minutos puede ser de confrontación. Que si tus abuelos llegaron y tuvieron una guerra con los míos, que yo siempre contesto lo mismo, por cierto, yo siempre digo, vamos a ver, en tiempos de la conquista y en tiempos de la colonización, que es infinitamente más importante que la conquista, mis abuelos eran labradores de Castilla. Y quien llegó aquí a tener esos problemas que tuvo con los indígenas fue tu abuelo, no el mío. Con lo cual yo considero que deberíamos de entender, primero, que la historia hay que entenderla en el momento en que se vive. Juzgar a hombres del siglo XVI con mentalidad del siglo XXI se llama presentismo, y eso es horrible. Y en segundo lugar, que la gente que iba ahí era gente de su tiempo, vivía con arreglo a sus ideas, vivía con arreglo a sus ideales, pero creó una raza, que es la raza iberoamericana. Sí, la corrupción es la lacra de nuestros tiempos. Vamos, ha sido la lacra de todos los tiempos. Lo que pasa es que ahora actualmente, y afortunadamente, pues se está descubriendo y se está tratando de la medida de lo posible de eliminar. Los abogados, los juristas, tenemos la misión de transmitir nada menos que una serie de reglas de conducta, que es el derecho. Esas son las normas que permiten una sociedad vertebrada. Es lo que permite que en un momento determinado alguien sea solidario y el que no es solidario se le obliga a serlo. La labor que tenemos en Iberoamérica es ingente. España está muy necesitada de gente con pureza de pensamientos y con elevados, pero prácticos, ideales. Iberoamérica también. Y yo creo que ahí la abogacía iberoamericana tiene mucho que decir. De hecho, lo está diciendo. Bueno, es muy curioso porque, como decía anteriormente, los 5 primeros minutos siempre son de desencuentro. No, no siempre. Hay un escritor venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri. Ah, sí. Que es, el de sembrar el petróleo. Exacto, esa es una de sus famosas frases. Pero tiene un libro fabuloso que se llama Insurgentes, Godos y Visionarios. Entonces, bueno, pues mete a cada persona, según lo que haya hecho en el continente iberoamericano y en España, en una línea de pensamiento o en otra. Entonces él habla con una claridad extrema de lo que yo decía anteriormente. Hay una guerra civil. Esa guerra civil en un momento determinado lleva a una ruptura, pero siguen quedándose y siguen existiendo lazos. Son lazos que no solamente se crean, por supuesto, en la conquista, por supuesto, en la colonia, pero posteriormente, durante la guerra, por ejemplo, civil española, durante la guerra europea, ha sido un montón de gente, ha sido millones de gentes que se han desplazado a América y ahí han encontrado a sus hermanos y les han ayudado a recuperarse. Y actualmente se encuentran en una situación en donde, viviendo en un país que no es el suyo de nacimiento, se encuentran como si fueran efectivamente ciudadanos de ese país.
La idea que en Iberoamérica se tiene en unos ambientes en los que yo considero que efectivamente hay una determinada cultura para poder estudiar a fondo la historia pasada y reciente, es que España es el alimento aglutinante de Iberoamérica. Porque dentro de esa idea que cada país, cada nación tiene sobre conceptos tan importantes como libertad, como democracia, siempre hay un fondo común, que es una filosofía, que es un lenguaje, que es una forma de ver la vida, que es de origen hispánico. La relación es extremadamente cordial y uno de los países que pertenecen a ese observatorio euromediterráneo es iberoamericano, que es España. Es como yo decía, yo divido Iberoamérica en dos grandes bloques. Uno de ellos la Iberoamérica continental, la que va desde Norteamérica, empezando por México y terminando en la Patagonia, y otra, la Iberoamérica insular, que es España y Portugal. Dentro de esa Iberoamérica insular está España, que es miembro de ese observatorio. Las relaciones con el sector excelentes. Y además aprovecho para decir que la dirección y la coordinación general que lleva el doctor Fernando Oliván es excelente y es muy fácil trabajar con él porque efectivamente es una persona pues que trata de resolver los problemas comunes a toda la comunidad iberoamericana y a toda la comunidad del Mediterráneo. Vamos a ver, lo primero que deberíamos de aclarar es cuál es el gobierno legal y constitucional venezolano. Si la respuesta es el pueblo emite su mandato a una Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional ha nombrado al presidente Juan Guaidó, el gobierno legítimo de Venezuela actualmente es el presentado y el que está ejerciendo el doctor Juan Guaidó. En ese caso concreto sí, creo que Venezuela debería estar en ese consejo. Si por el contrario estamos diciendo que vamos a fijarnos en una intelética de situaciones que ya están superadas y estamos hablando de lo que mucha gente llama como régimen usurpador, entonces te diría que no tiene por qué estar ahí, en fin, protegiendo derechos humanos, un país donde no es que lo digamos mucha gente, es que lo dicen las Naciones Unidas, que está constantemente conculcando los derechos humanos, el informe Bachelet. Vamos a ver. Michelle Bachelet, desde luego, es una persona que tiene su posición política muy definida. Es una persona de centro-izquierda y posiblemente más a la izquierda que al centro. Con lo cual ahí no se puede hablar de veleidades, de extrema derecha, de fascismo, de todas esas cosas que a muchas personas se le intentan atribuir. Michelle Bachelet ha hecho un informe en nombre de representación nada menos que de la ONU. Y ahí ha quedado claro, ha dejado perfectamente reflejado todos los crímenes y todas las atrocidades que se están cometiendo actualmente en Venezuela. Antes la gente podría dudar sobre si existían o no existían. Después de ese informe es imposible dudarlo, es evidente, hay pruebas. Lo ha dicho ella y sus observadores. ¿Qué sucede con esto? Cualquier persona que tenga conocimiento de que se está produciendo un crimen, y mucho más un crimen que atente a la libertad o a la vida, a la existencia de súbditos, tiene la obligación de ayudar, al menos de ayudar. A partir de este momento, toda la gente que sabemos que existen esa serie de delitos y no hacen nada por reprimirlos de una forma contundente, para mí, o son cómplices o son coautores. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad. Ahora estamos pasando un rato agradable, estamos hablando de lo que está sucediendo en América. Están muriendo ahora mismo un montón de seres por falta de alimentos, por falta de medicinas. Y tenemos las fronteras, que están a 2.000, 3.000 kilómetros, llenas de alimentos y llenas de medicinas. Entonces, lo primero que pregunto, ¿por qué no se olvidan en ese momento de lo que es una postura partidista? Reparten la comida y los alimentos con el pueblo y después cada uno hace su política para que el pueblo venezolano, que es el que al final tiene que decir su destino, a la vista de la actitud de distintos políticos, decida cuál es más idóneo.
Yo creo que todo país tiene derecho a presentar su candidatura y todo país tiene derecho a representar algo tan importante como un puesto de esta importancia y magnitud. Y además yo creo que esos países que se representan tienen una obligación extra de manifestarse al exterior como garantes de derechos humanos, con lo cual eso al final redunda en beneficio de los propios habitantes de ese país. Cuando una persona habla y emite su opinión, está influenciando de alguna manera en la otra. Entonces yo creo que sí, que los juristas iberoamericanos podemos influenciar mucho en las decisiones que organismos tan importantes como gobiernos o organizaciones supranacionales tengan. No tenemos un papel asignado de consejeros de esas entidades, pero bueno, no solamente se hace política de una forma activa, también se hace mediante la emisión de una serie de pensamientos y sobre todo una serie de ejemplos. Son realidades sociales distintas, entonces los mensajes son también diferentes, los problemas son distintos, las soluciones son diferentes, obviamente hay mucha diferencia. Yo creo que el gobierno, el poder, puede generar una situación de prepotencia para quien lo ejercita. Entonces, todo gobierno tiene veleidad de absolutismo, eso está claro, están los genes del gobierno, del poder. La sociedad es la que tiene que matizar hasta qué punto quiere darle ese poder. ¿Qué sucede actualmente con Iberoamérica? Pues que en términos generales, Iberoamérica tiene menos educación cívica o educación política que Europa, pero simplemente por un mero hecho de transcurso del tiempo. El día que Iberoamérica pueda efectivamente emitir su voto de una forma, digamos, estudiada y cultivada, ese día Iberoamérica cambiará, pero obviamente tiene que pasar un lapso de tiempo. En eso hay muchísima gente empeñada en la educación, para que el pueblo efectivamente sea capaz de discernir su presente, su futuro, y sepa exigir sus derechos y al mismo tiempo cumplir sus obligaciones. Bueno, la recuperación del Guayana Esequibo está dentro del himno nacional venezolano. Es decir, Venezuela siempre ha reivindicado la propiedad de ese territorio. El Guayana Esequibo es parte consustancial del territorio venezolano. Y ahí lo que ha pasado ha sido clara y llanamente un robo que ha realizado una determinada potencia extranjera, que se llama Gran Bretaña, Inglaterra, y que con posterioridad le ha pasado una propiedad que no tenía a una república nueva que efectivamente pues está carente de la suficiente legitimidad como para poder exigir la independencia. Sí, bueno, yo creo que habría que ver la Constitución, ¿no? O sea, yo creo que los gobiernos se deberían de sujetar a las leyes. Si la Constitución y otras leyes coadyuvantes contemplan la posibilidad de esas reelecciones, pues ¿por qué no? Pero si no, no. Lo que no se puede hacer nunca es forzar la Constitución para detentar un poder que el pueblo te ha dado por un periodo de tiempo determinado y después tú te aprovechas para seguir ad eternum. Eso es tiranía, en el peor de los sentidos de la tiranía. Iberoamérica es una comunidad consolidada que hunde sus raíces en siglos de historia común y sobre ella todos tenemos siempre el derecho y el deber de mantenerla, reforzarla y mejorarla. Muchas gracias. Muchas gracias.